Buenas noches, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo una nueva entrega en formato entrevista. Y ahora les explico por qué efectivamente, tras la conversación de la semana pasada con Iván Vélez, pues caí en la cuenta de que sería conveniente acometer ya desde el canal una serie de capítulos que podrán ser 6, podrán ser 7 u 8, dedicados al análisis ideológico filosófico de los nacionalismos fraccionarios en España. Entonces, bueno, pues empezaré con un capítulo de introducción y luego seguiremos génesis y desarrollo del separatismo catalán, luego continuaremos con el vasco, con el gallego, hasta llegar a Blas Infante, que es posible que coincida precisamente con el día 28 de febrero, que es el Día de Andalucía, un día que muchos conmemoran en homenaje a la figura de Blas Infante, considerado por muchos como el padre de la patria andaluza. No me ha dado tiempo, por tanto, a presentar todavía ningún capítulo esta semana y que he dicho, bueno, pues voy a aprovechar a traer a un invitado que ustedes ya conocen de sobra, que se llama Daniel López, que ya lo tenemos al otro lado de la pantalla. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Paloma. Encantado de verte, aunque sea por televisión formal para nosotros en este momento, en directo para nosotros, pero para los espectadores, pues ya será televisión material, porque los acontecimientos para ellos están clausurados, están ya cerrados, están ya enlatados, pero para nosotros en televisión formal, pues los acontecimientos están abiertos, se puede ir la luz, puede fallar el micrófono, puede fallar la imagen, puede fallar un montón de cosas, pero sobre todo la televisión formal me da la gracia de poder tener tu visión, tener digamos, la clarividencia de Paloma Pájaro. Televisión Gracias. material mañana, espero, porque estamos grabando en la noche del viernes al sábado. Entonces yo mañana sábado edito y ya podrán ustedes pues disfrutar de esta entrevista, porque efectivamente, Daniel, hace casi justo un año que tú en el camino entre Oviedo y Sevilla paraste por Salamanca y venías de Oviedo. Precisamente vamos a hacer un recordatorio, venías de allí de presentar, se acababa de publicar este libro tuyo. Vamos a recordar que llevaba por título La Revolución de Octubre, el mito de la Revolución Mundial. Grosso modo podríamos decir que este libro era una reexposición, una ampliación, una reestructuración de los contenidos de tu tesis doctoral, Materialismo y Espiritualismo, la crítica del materialismo filosófico al marxismo-leninismo. Una temática que, como vemos, pues sigue plenamente vigente, a juzgar por el uso acrítico, muchas veces incluso fetichista, ¿verdad, Daniel? Que muchos grupos tienden a hacer este uso fetichista, tanto de la filosofía de Marx y de Engels, como luego ya de lo que fue el marxismo-leninismo, la quinta generación de izquierdas, el comunismo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, corregirte una cosa, que lo de los políticos no, los políticos actuales no saben nada de marxismo. Lo que pasa en el marxismo es una filosofía del siglo XIX, también del siglo XX, pero ya para el siglo XXI ya estamos en otra, digamos, en otra era, bueno, otra época. Eras ya son, digamos, dimensiones más largas, épocas más prolongadas. Pero sí estamos en otra época ya después de la caída de la Unión Soviética. Pero fíjate que es muy curioso porque aún así la propaganda anticomunista, que ya es retroanticomunista, bueno, si nos cernimos al comunismo de la quinta generación de izquierda, el marxismo-leninismo y sus países satélites y los partidos allegados. También está ahí China, actualmente. Lo que pasa es que China, pues, ya se redefinió en los años 70 pactando con Estados Unidos contra la Unión Soviética. China ha tenido, digamos, un desarrollo muy diferente al de la Unión Soviética. Ya también la génesis de China como Estado comunista, o como imperio comunista, si se quiere decir así, aunque no sería un imperio centrífugo, sino centrípeto. Pero ya la génesis del maoísmo también, sí, aunque Mao también se consideraba marxista-leninista, y de hecho la revolución en China fue posible por el marxismo-leninismo, quiere decir, por la Unión Soviética, por la Segunda Guerra Mundial, así como la Primera Guerra Mundial trajo la revolución la primera revolución de febrero, después la revolución de octubre propiamente comunista, la bolchevique, pues la Segunda Guerra Mundial, digamos, engendró de alguna manera, primero, que la Unión Soviética se posicionase como superpotencia y que avanzase en media Europa al menos, y que también fuese posible la revolución en países como China, y bueno, también después en Vietnam, en Corea del Norte antes incluso,
y también en Cuba de una manera sui generis. Pero sin la Unión Soviética, digamos, el comunismo no hubiese sido posible a nivel tan internacional y tan expandido en el mundo como lo fue en su momento. Para nosotros, desde nuestras coordenadas, digamos, occidental, es muy difícil entender lo que es China. Se le atribuye esta frase a Churchill, aunque no se sabe si se refería a Rusia o a China, y era que China es un enigma guardado en un secreto envuelto en un misterio. Y lo que ha hecho el marxismo de alguna manera, ojo, es que nosotros con nuestras categorías occidentales podamos entender lo que es la sociedad china. Pero claro, ahora ya estamos en la época de las big techs, ¿no?, que lo llaman ahora, esa pedantería inglesa, las grandes tecnologías. Pues ahí tenemos también el 5G, bueno, ya los chinos incluso dicen que va por el 6G, hay por el 7G y por el 8G, y la inteligencia artificial y también la nanotecnología, en fin, que ellos también, que estamos pasando en un periodo tecnológico que va a ser brutal y que estamos en una transición y que va a ser como otra transición dolorosísima y que ya, digamos, ahí el marxismo, pues, como mucho a veces, y tú misma lo has dicho en algún programa que otro, cuando pasen unos 50 años o 60 años, pues el materialismo filosófico no tendrá suficiente potencia para poder interpretar la realidad de ese presente. Pues ya en nuestro presente, ya en 2021, el marxismo, pues, es un clásico de la filosofía, por supuesto, a la altura de Hegel, de Spinoza, de Platón, de Aristóteles, de Santo Tomás, de quien sea, pero para explicar el presente en marcha, pues no podemos explicar el siglo XXI desde Santo Tomás, por ejemplo, con todos los respetos y admiración que tenemos a Santo Tomás y que tampoco es baladí, o sea, que también hay que estudiarlo y el marxismo es un eslabón imprescindible para estudiar, digamos, de dónde venimos también. Porque, claro, no se puede comprender el mundo actual sin el comunismo, sin el marxismo y sin la China actual, que a diferencia de la Unión Soviética no es un imperio centrífugo, como tenéis los Estados Unidos, sino centrípeto. China es el imperio del centro. En el caso de la propaganda anticomunista, lo que yo llamo leyenda negra anticomunista, en el sentido de leyenda negra de la metodología negro-legendaria, omitir lo que no interesa, todas las bondades de la Unión Soviética, y exagerar todos los atropellos. Exagerar como si aquello fuese un campo de concentración continuo, y como si aquello matasen allí por matar. Claro, aquí en España hemos tenido autores, uno de ellos un locutor de radio que trabajaba en la conferencia episcopal, en la emisora de la conferencia episcopal, que se llama Federico Jiménez Las Casas, Federico Jiménez Los Santos, ha escrito un libro bestseller. Ya quisiera yo este libro que deberían de leer los que han leído el libro de Federico, por lo menos para tener un punto de vista dialéctico, no que sean tan dogmáticos. Lo que decía Platón, el método apagógico, que puedan, digamos, contrastar unas ideas con otras y se quedan con la idea más potente, que menos contradicciones tenga. También otro autor que ya combatí con él en persona, en carne viva, y lo puedes ver usted en televisión material, por YouTube, con Antonio Escotado, por la cuestión mortuoria. Aquí el gran mito, o digamos así, o mejor hablo ya directamente, la gran leyenda negra del comunismo son los 100 millones de muertos. Y esto lo dicen de una manera mecánica, O sea, el que dice los 100 millones de muertos no lo dice porque ha estudiado pirámides de población, porque ha contrastado unos documentos con otros, porque hay reliquias de cadáveres ahí, todos amontonados a piñones y... No. Eso lo dijo alguien. ¿Por quién fue el primero que lo dijo? Porque yo sepa, lo dijo primero en el año 97, habían pasado 6 años de la caída de la Unión Soviética, que es el libro negro del comunismo, escrito por autores franceses, por varios autores. Nicolas Bert, se dedican como el padre de las casas a acumular hechos de rapacidad uno detrás de otro. Claro, pero eso pasa con el comunismo, con el capitalismo, con el anarquismo, con el fascismo, con el nacionalsocialismo, con el franquismo y con todo lo que se quiera. Señores, que atropellos y habas cuecen en todas partes. Y no, porque no, es que esto no va... yo soy antinóstico. ¿Qué significa antinóstico? Que no hay salvación. Ni salvación política, ni religiosa, ni científica, ni mucho menos filosófica. Y que cada palo aguante su vela, ¿no? Bueno, eso también sería hablar en metafísica, como que cada palo aguante su vela. O sea, aquí estamos todos codeterminados, aquí no somos sustancias megáricas aisladas completamente en el universo, no, aquí nos aguantamos las velas que podamos. Es muy parecida la forma de razonar a la que tienen los progres con la memoria histórica, a la que tienen el PSOE y Podemos con memoria histórica. Y ahora esto del anticomunismo, retroanticomunismo, anticomunismo retrospectivo, pues esto ha sido una cosa que ha empezado con, pues no tiene 2 o 3 años. Escotado en 2008, ya en 2008 sacó el primer volumen de su trilogía de los enemigos del comercio. En 2013 sacaría el segundo libro y el tercer libro fue en 2017. Pero sobre todo a raíz de la publicación del libro de Federico, que tiene mucho más cobertura y, como digo, ha vendido 32 ediciones, no sé ya por las 33, y 100.000 o 150.000 libros, una burrada. Y todas las mañanas predicando en su radio, en Es Radio, el mismo discurso, pero el mismo es el mismo. Todas las mañanas, ya no lo escucho, ya me aburre ya sé lo que...
Pero yo sobre todo leía autores extranjeros, pues Robert Serville, actuales prácticamente, Orlando Figes, Ronald Reifel, y yo empecé leyendo libros negros legendarios. Bueno, yo creo, Daniel, que vamos a tener ocasión a lo largo de esta charla de volver otra vez a estos temas en los que eres especialista, a los que tanto tiempo has dedicado, pero precisamente el año pasado, una vez que ya se activó el estado de alarma en España, que la OMS pues, hizo la declaración ya formal, la declaración de la alerta de pandemia mundial, ustedes recordarán que yo empecé a publicar una serie de capítulos que llevaban por título Crónica de una pandemia y crítica de una gestión política. Esos capítulos los hicimos a la limón Daniel y yo. Lo que pasa que por las cuestiones de la política menuda tuve que derivar ya hacia otros temas, pero Daniel se quedó investigando todos esos acontecimientos. Ahora nos vas a contar un poquito. Bien, la cuestión es que, claro, como estamos en plena pandemia, no en plena pandemia, pues, claro, esto no ha acabado. Pero a mí me pareció pertinente aislar una trama en concreto, y en concreto en España, aunque obviamente España no está aislada del mundo, de hecho por eso ha llegado el virus. A mí lo que más me pareció más inteligente, y lo ha hecho mucha gente, eso no soy nada original, de hecho el primer libro que se publicó fue el de Jano García, que se titula La gran manipulación, y él también lo que hace es una cronología. Aunque yo ya, y se publicó en la revista postmodernia.com, que pueden ustedes visitar la página, merece la pena, hay muchos artículos muy buenos. Saludo aquí a Rafael Meléndez. Rafael, ¿qué tal? Y claro, yo a la hora de elaborar el artículo, pues, ¿qué pensé? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo hemos llegado a esto? Pues la única manera de saberlo es haciendo una cronología, hacer una trama en la que yo demuestro, bueno, es que no lo demuestro yo, es que, como te digo, haciendo solo la cronología se demuestra solo que sí lo sabían. Yo digo que es un gobierno teoreticista, porque está mucho en la teoría, en la propaganda y eso, pero a la hora de la gestión, a la hora de la praxis política, pues son unos completos inútiles. Tal día como hoy, justo hace un año, confinaron Wuhan, que es una mega urbe, es decir, que tiene 11 millones de habitantes, y que para que esa ciudad, que ahora están de juerga, ahora están saliendo sin mascarilla y viviendo en post-COVID, viviendo bien, pero si una ciudad como esa se confina de manera tajante, con un rigor, una disciplina enorme, que se vacíen las calles de 11 millones de habitantes y que lo confinen, pues eso ya debería alarmar a cualquiera. Porque eso no se ha visto nunca en la vida. En la historia del mundo, sobre todo en el mundo moderno, o sea, una mega urbe, 11 millones, y que la vacía, y que aquí no pasa nada. Provéete de mascarillas, provéete de respiradores, en fin, a una infraestructura más o menos prudente. O sea, que no es que estén diciendo que te anticipes al futuro como si estuviese con una bola de cristal viendo, va a venir el virus por aquí, entonces hay que hacer esto, esto y lo otro. No. O sea, con un mínimo de prudencia. Y lo último que tienes que hacer, es alentar a la gente para que se manifieste. Porque no es por el 8M. El 8M da igual. O sea, es porque se consintieron todas las demás aglomeraciones. Y sobre todo el metro. Y que, por cierto, hoy en día los metros están llenos, y los autobuses y los trenes están llenos, y sin embargo en los bares pues solo puede haber 6 por mesa. Cuando vas al metro y está lleno, cuando vas al autobús están llenos, y los bares, o sea, están, digamos, liquidando completamente la hostelería. La están machacando. Pero yo, hablo de esa trama, de esos primeros días hasta que llegue aquí en España, sobre todo al 14 de marzo ya por fin el gobierno ya se cayó de la burra, y efectivamente esto hay que tomar medidas drásticas, súper drásticas, tía, decía la otra. Entonces, yo no me he puesto a investigar de una manera seria, y lo he puesto en el libro de una manera entre paréntesis, como suspendiendo el juicio, haciendo de poje, dirían los escépticos, sobre la génesis del virus. Si el virus es artificial o si es natural. Y si es artificial, si ha sido un accidente o ha sido lanzado. Eso no lo sabemos. Y si es natural, nunca lo sabremos, de todas maneras, pues siempre seguiremos manejando la perdida. Porque claro, si es natural, nadie lo sabe. O si es artificial, alguien sí lo sabe, el que lo ha hecho. Y si se ha lanzado, alguien sí lo sabe, el que lo ha lanzado. Al margen de que los chinos, consciente o inconscientemente, lo dejasen escapar, el virus, que sea natural, vamos a suponer que el virus es natural. Al margen de eso, yo pienso que esto estaba por pasar.
Porque en el SARS-CoV-1, en el año 2002, sí, la globalización ya estaba ahí, desde luego, los medios de comunicación, los vuelos, porque el virus venía volando, claro. Y es esa globalización positiva la que ha hecho posible que el virus, pues, en fin, pues se transforme en una pandemia. Bueno, en cualquier caso, Daniel, como vamos a dar paso a otras cuestiones, esta investigación creo que has llegado a algún tipo de acuerdo para que se formalice a través de un libro que se va a publicar dentro de poco. ¿Tenemos fecha aproximada? ¿Tenemos título? ¿Tenemos fecha para la publicación de esta investigación? El título sería El coronavirus y el 8 de marzo. Ahí El va. coronavirus y el 8 de marzo. Bueno, en cualquier caso, como eres inasequible al desaliento, inmediatamente cuando cerraste este tramo de investigación, retomaste otro de tus grandes amores, ¿verdad? Que es todo lo que concierne a la ideología de lo que llamamos el globalismo oficial. Entonces, ahora que estamos en enero, 4 meses de investigación, ¿nos puedes adelantar alguna conclusión, sobre todo enlazando ya con lo que está pasando? Bueno, con lo que está pasando en Estados Unidos, pero que tampoco sabemos muy bien lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, bueno, yo conocí esto de la globalización por Gustavo Bueno, en el año 2004-2005. Entonces empecé directamente con la vacuna. Yo ya me vacuné antes que viniese el virus del globalismo a invadirme, a enfermarme, a ser un hombre enfermo y a ser un globalista creyente, por decirlo así. Pues claro, yo ya me metí en esos temas pues ya desde el materialismo filosófico, o sea, ya avisado de que el globalismo es un mito, digamos, apotropaico, de defensa contra un anarquismo en sentido amplio, en sentido general. Tú lo explicaste muy bien hace 2 o 3 forjas, que se llama globalización, me parece que se llama simplemente globalización, que tus televidentes materiales lo han visto, pero que tienen que verlo otra vez. Porque aquí la cuestión para aprender es repetir, repetir, repetir. Los repetidores son los grandes estudiantes. Digamos que me reía del monismo con que era tratado el asunto, tanto por conspiranoicos como por oficialistas. Y porque esa es la clave, digamos, es como cuando se estudia la guerra civil o estudias también el mismo en el comunismo, pues aquí hay que pensar contra los progres y contra los fachas, ¿no? Pues aquí en los temas de la globalización hay que pensar contra los conspiranoicos y contra los oficialistas. Tengo que decir una cosa también a favor de los conspiranoicos, que son más divertidos, más rigurosos y más dialécticos que los oficialistas. El oficialismo es asqueroso. ¿Qué políticas estos son? El oficialismo es muy pesado, como aburrido. Los conspiranoicos, por lo menos, tienen imaginación, son tesis alternativas, son gente mucho más divertida. Muchísimo, infinitamente más divertida. Es que el oficialismo es espeso, pero claro, no te puedes tampoco enamorar de los conspiranoicos. Son conspiranoicos, muchos creen en los Anunnaki, en los extraterrestres, en fin, en los intraterrestres también, en los intraterrestres, que dentro de la Tierra, la Tierra hueca, pues viven ahí dentro, están los intraterrestres, no voy a decir los hombres, no son hombres, son intraterrestres que viven dentro de la Tierra, en fin, que entran por la Antártida, que por eso Hitler quería invadir la Antártida, en cosas así, y por eso Hitler tenía OVNI y cosas así, en fin. Y entonces, claro, yo me di cuenta de que el tema de la globalización estaba en manos de zumbados, porque date cuenta que el libro de Stulin, por ejemplo, que es del año 2005, y el primero de Cristina Martín Jiménez de 2005, el de Buenos anteriores, de 2004. No tiene nada que ver con eso porque, digamos, es un tratamiento más general, más filosófico y son modelos de globalización. En fin, hay una teoría de teorías, en la teoría de los 8 modelos de globalización que les pone ahí. Y después también distinguiendo entre una globalización positiva, la que he dicho que es posible, por eso ha sido posible el coronavirus, por la globalización positiva, que es, digamos, la interconexión que hay ya a nivel de medios de comunicación, de medios de transportes, pues en todo el globo. Bueno, de todas formas, Daniel, mucha gente se pregunta desde cuándo esto de globalización, porque yo te he escuchado a ti alguna vez hablar el término anglobalización, que a mí me encanta, además tú eres muy lúcido para encontrar esas... No, yo no lo he inventado. ¿Ah, no? No. Bueno, pues te despido, encantada de haber hablado contigo. Anglobalización haría referencia al mundo de la angloesfera. Entonces, desarróllanos un poquito más, aunque yo ya lo he tratado en los capítulos previos del canal. Sí. No, claro, esta idea de la globalización, pues es, digamos, de la plataforma anglosajona. Sí.
tanto de la City como de Wall Street. Pero lo que es, digamos, esa geopolítica con pretensiones globócratas, esa pretensión del globalismo, que es ni más ni menos la de crear un gobierno mundial, pues yo diría que el primero intentó hacer lo intentó o pensó y tenía la teoría de la esfera, fue el propio Alejandro Magno. Cuando se paró en la India, los generales lo pararon en la India y no siguió avanzando, pero la pretensión de Alejandro era dar la vuelta al mundo conquistando lo que le pillase en medio. Y también la Iglesia Católica, porque es universal, y predicar a todas las naciones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de Mateo 28, 19. Pero eso ya en un sentido ya muy amplio, digamos, hablar del universalismo, del imperio, de la idea de imperio universal, sobre todo a raíz del cristianismo con Constantino, y ya el imperio español, pues no digamos, y esa también ya esa globalización positiva con Magallanes y Elcano. Pero ya en el sentido propio de anglosajón, pues, hombre, el precedente primero que yo encontraría es el propio imperio británico, sobre todo en la época victoriana, que fue cuando más se amplió el imperio. Para empezar esta historia de algún modo, yo diría que el primer globalista es, aunque no se llamase así, no tenía ese nombre, desde luego, es Cecil Rhodes, un británico africanista, afincado en Sudáfrica, que quería unir el Cabo con el Cairo para comunicar toda África a través de los ferrocarriles, que era la parte, digamos, más generadora del Imperio Británico, por cierto, y que al fin y al cabo pues, el Imperio Británico vaya ganando territorio frente a los demás imperios, bueno, el Imperio francés, el Imperio belga, el Imperio español ya había caído, ya, pero bueno, seguía ahí Cuba y Puerto Rico y Filipinas, contra el Imperio Otomano, contra el Imperio Ruso, pero sobre todo a raíz después de la Primera Guerra Mundial, porque claro, la política real de la dialéctica de Estado se impuso, empezó la Gran Guerra, que llamaban así, la Gran Guerra del 14 al 18, y en el 19, en la Paz de Versalles, entre bambalinas, en la historia oculta, como quien dice, pues fundaron dos instituciones que siguen funcionando actualmente y que tienen mucha potencia, pero que nadie las conoce, que nadie habla de ellas. Y que son dos instituciones, tanto de la rama británica como de la rama estadounidense. La primera rama, la británica, sería así, en 1920, sería el Real Instituto de Asuntos Internacionales, el Royal Institute International Affairs, la Chatham House, vulgarmente se conoce como Chatham House. Y es una institución, digamos, pues globalista, que funciona actualmente, que tiene su director, su presidente, sus instituciones. Es parecido también al Foreign Office, al Ministerio de Asuntos Exteriores británico, tiene mucha buena relación, porque son asuntos internacionales, asuntos de lo que nosotros llamamos capa cortical. Y en Estados Unidos, y esto está muy de actualidad, porque hoy en día lo llaman Deep State o Establishments, pero en Estados Unidos fundaron a través de la mano invisible y la mano derecha de Wilson, que era el general House, el coronel Mendel House, Edward Mendel House, que fundaron el Council on Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores, CFR en sus siglas en inglés, para abreviar. Y este CFR es lo que hoy se conoce como el Deep State, ese estado profundo, porque claro, bueno, también el Deep State, por supuesto, es la CIA, la NSA y los servicios secretos, incluso el FBI, o sea, claro, en un estado, digamos, no funciona solo por lo que saben los medios de comunicación, oficialistas, mainstream, como se dice hoy en día. No, los más medios estos, pues no. Un Estado también funciona con servicios secretos, con arcana imperi, y este Council on Foreign Relations, digamos, es de una especie como eso, como de gobierno en la sombra, pero no que maneja los hilos así a su antojo, como si tuviese una bolita de cristal y controlase, no. Es una institución imponente, con muchísimo poder, sobre todo los medios de comunicación, controla la CBS, la ACB, la BBC, la CNN, en fin. Y que esto que sonaba conspiranoia hace unos años, pues ya con lo que ha pasado con lo de Trump, que nunca se ha visto un presidente, en otras que todos los medios de comunicación, los machaques, se ha visto que eso de comunicación está controlado por ese DGT, ese establishment, que también lo llama, así lo llama Trump, establishment, que es el Consejo de Relaciones Exteriores, que es el think tank mayor del mundo y posible, bueno, o uno de los más grandes, o posiblemente tampoco sea para tanto. Cuidado, estas cosas siempre hay que cogerlo todo con pinzas. Pero que es el padre, el Council of Foreign Relations, tanto conjunto con la Chatham House, que sería la madre, de la institución que sí que conoce a todo el mundo, que se popularizó en España, al menos en 2005, con los libros de Daniel Sturling y de Cristina Martín Jiménez, que es el Club Bilderberg, que es el Bilderberg Group. El Club Bilderberg, digamos, es la extensión tanto de la Chatham House como del CFR a Europa. Y es contar ya con la élite europea, con las élites europeas, para fundar, entre otras cosas, la Unión Europea. En la Unión Europea, digamos, un proyecto, digamos, de Estados Unidos,
y bueno, también de la City, por supuesto, contra la Unión Soviética. Luego aquí conspiranoia no hay ninguna, tenía totalmente coherencia, tenía totalmente sentido. Vamos, ya que somos las élites de Estados Unidos y de la City, aunque el imperio británico haya caído, pero de alguna manera el imperio financiero funciona muy bien y las grandes familias ahí seguían los Rothschild, los Astor, los Russell, así están las grandes familias, siguen existiendo, ahí siguen. Entonces era, digamos, unir esas familias para Europa. Entonces ya tenía ese bloque contra el bloque soviético. Ya en el año 73 funda otra institución que también es muy conocida, que es la Comisión Trilateral, que es para incorporar a los japoneses, ya incluso acercando a los soviéticos. Entonces eso tiene bastante sentido. Una vez que cae la Unión Soviética, ya voy concluyendo, no tardo mucho más, una vez que vencen al enemigo común, a la Alemania del Tercer Reich, pues esas instituciones globalistas, junto a otras instituciones, por supuesto, entre ellas el Congreso por la Libertad de la Cultura, que habló aquí la semana pasada Iván Vélez, pues redefinieron esas instituciones para acabar con la Unión Soviética y que la democracia, que después ya diría Fukuyama, una vez que cayó el muro, efectivamente, pues el fundamentalismo democrático, la democracia liberal, aquí tienen un apellido, pues se expandiese por todo el mundo. Y entonces cristaliza en los años 90, sobre todo con Bill Clinton, un globalista, Bilderberg, CFR, a más no poder, como la esposa, pero que ya incluso se habla de desglobalización. Y ahora, incluso China ha hecho un tratado, y con esto termino y ahora vamos a la siguiente pregunta, si no nos quedamos aquí toda la noche. E incluso ya se habla de desglobalización, que han caído, los globalistas iban perdiendo, ahora parece que han recuperado por lo menos el despacho Oval, algo es algo, pero a nivel geopolítico, que lo tenían todo a favor, pues han perdido, están perdiendo la hegemonía mundial, Estados Unidos. Y un imperio imponente como nunca se ha visto, como decía Brzezinski. La ideología globalista ha sido, digamos, imprudente para Estados Unidos como imperio, porque ha sido lo que ha hecho que perdiesen, haciendo los desastres que han hecho en tanto la administración Bush como la administración Obama, y también la administración Clinton que venía de antes, que Estados Unidos en esas guerras en Oriente Medio, en el norte de África, como en Libia, también en Siria, bueno, y permitiendo a China que crezca como no ha crecido nunca, la ideología de la globalización, es decir, del globalismo de estos señores, pues ha sido imprudente y por tanto geopolíticamente no funciona como ellos desean y ningún gobierno mundial lo van a tener. Yo me imagino que con todo esto que nos has adelantado, en breve lo volcarás en la edición de algún libro o a lo mejor en alguna de las lecciones dentro del ciclo de lecciones que ofrece a lo largo de todo el año la Fundación Gustavo Bueno, pero es verdad que como tú eres un incombustible, uno más, como Iván Vélez, que no paráis de trabajar, pues tienes colaboraciones semanales en medios como por ejemplo de NAES y también en la revista Postmodernia, y ahí ya nos vas avanzando algunas pildoritas de estas reflexiones de segundo grado que aquí pues nos estás exponiendo de forma tan generosa. Bueno, de hecho ayer mismo publicabas en The Naes un artículo que llevaba por título Biden es más Sánchez, que por cierto es la misma hipótesis que yo sostengo en este canal. Bueno, entonces tenemos este tuit, lo voy a imprimir en pantalla y lo leo por encima. Es un tuit publicado el día 20 de enero, el miércoles pasado, Pedro Sánchez felicitando al flamante nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y entonces decía Pedro Sánchez: la administración de Joe Biden y Kamala Harris inicia su andadura, todos los éxitos y el apoyo de España en esta etapa de esperanza y futuro. Trabajaremos con Estados Unidos por la democracia y el refuerzo de una gobernanza global más justa, sostenible e inclusiva. Bueno, pues parece que cada vez va quedando más claro que la adhesión de nuestro gobierno de coalición a esta ideología del globalismo oficial no tiene fisuras, es total y completa. Sí, sí, sí. Y yo, si no, ¿por qué Sánchez? Sánchez, primero es de Sánchez, segundo es de Sánchez, tercero es de Sánchez, cuarto de Sánchez, quinto quizás sea de la PSOE, sexto, globalista. Pero si no fuese él, yo diría que a este le gusta más el globalismo que con un lápiz, vamos, le gusta más el globalismo que a Soros o a Kissinger. Bueno, Kissinger no se lo creía, lo del gobierno mundial no se lo creía. No era uno de los ingenuos. No era de ingenuo, Kissinger no se lo creía, y Brzezinski tampoco se lo creía. Soros sí se lo cree. Soros te lo crees. Jorge, te lo crees.
Sí, te lo crees. ¿Y de nuestro PSOE quién se lo cree? Bueno, Sánchez como Sánchez, pues da igual. Sánchez está ahí, quiere estar al poder, está quien esté. Si hay que seguir con el globalismo, con el globalismo. Si hay que estar con Trump, también iría con Trump. Sánchez de Sánchez. Pero sí se lo cree. Sí se lo cree. Turrión se lo cree, vamos, con patata. Y los demás, pues, o sea, Adriana Lastra, pues claro, se lo va a creer la criatura. Yo sé. O Carmen Calvo. Sí que estamos hablando de cosas aquí. Carmen Calvo. Carmen Calvo. Pixie Dixie. La Roble esta, la del ejército, pues quizás eso no se lo crea tanto, eso le da igual. Pero en general se lo creen, en general se lo creen. Pero como se lo han creído, pero a ver, es que el gobierno Sánchez es una consecuencia lógica de lo que ha sido el régimen del 68. Además, es el gobierno que culmina el régimen del 78. Es que no puede haber otro gobierno más, digamos, 78ista que el de Sánchez Turrión. Digamos que aquí no se lo creo desde el principio. Felipe González no ascendió a ser presidente del gobierno porque llevase camiseta de pana. Felipe González porque tenía sus amigos, como Willy Brandt, masón, grado 33, o gente del SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, y de la CIA, y de los servicios secretos de Carrero Blanco también. Y entonces, ¿qué pasaba? Era un plan, desde la CIA, de nuestros hombres en la CIA, decía aquí la semana pasada Iván Vélez, eran ideólogos de lo que hoy es el Estado autonómico. He dicho antes que Kissinger no se lo cree. Kissinger no se cree el gobierno mundial, pero sí cree la expansión de Estados Unidos como imperio, que es de lo que se trata en el fondo. Anglosfera, también en la alianza con esa relación especial que tiene con el Reino Unido. Pero eso no quita que no se crea el gobierno mundial, como tampoco se lo crea Brzezinski, solo si se lo cree, que tontito eres. Y entonces es una muy buena estrategia, porque como la única oposición al régimen de Franco era el Partido Comunista, el PSOE no existía, es que no existía, no, es que estoy de vacaciones, no, de vacaciones no existía. El PSOE de Felipe González del Congreso Surenes es otro partido al que fundó Pablo Iglesias primero, el bueno. Y que después cogió el Largo Caballero, la Guerra Civil, y Negrín al final, pues ya con Negrín prácticamente ese partido murió, y lo de Rodolfo Llopis en el exilio sigue siendo ese PSOE de alguna manera, pero cuando lo cogió Felipe González, con esos surenes, era otro partido, y ya renunciaron también al marxismo, más que una socialdemocracia, aunque lo era de algún modo, pues era también un liberalismo de izquierda, izquierdista, también izquierda indefinida si se quiere, como mucho en alianza, pues eso, con la OTAN de entrada no, pero de cuando entremos, por supuesto que sí. Cuando entremos en el gobierno, es decir, que hicieron después el referéndum en el año 86, cuando ya llevan 4 años gobernando, y efectivamente OTAN sí, pero todos estos grupos globalistas funcionan gracias a la OTAN, que todo aquí funciona gracias a las armas, que aquí para las palabras bonitas y por mucha tecnología que se tenga, si no se tiene un ejército detrás, no van a ninguna parte. Bueno, pues aquí, ya desde el año 82, desde el principio, ya se metieron aquí los americanos, ya desde el tardofranquismo, para, digamos, de alguna manera, pues evitar que ese Partido Comunista, que era muy fuerte y que era la única oposición al franquismo, se presentase a las elecciones con todo su poderío y las pudiese haber ganado perfectamente, como estuvieron a punto de ganarlas en Italia, y después hicieron la operación Gladia. En Francia también tenía un Partido Comunista súper potente. Pues entonces la única ¿cuál es la manera inteligente para que esto, para que no se note mucho? Pues está muy bien coger estos partidos separatistas que existían en los años 30, ¿no?, en la Guerra Civil, y inventarnos otros, y entonces reactivarlos, o inventar otros nuevos, como inventó el pujolismo, aunque se puede decir que el pujolismo tiene sus precedentes en la Lliga de Catalana a los años 20, años 30, pero bueno, es un partido nuevo. Pero la Esquerra Republicana sí que existía en los años 30, se fundó en 1931, ahora va a cumplir 90 años. Y el PC va a cumplir 100 años, por cierto, este año. Se reactivaron estos partidos políticos, entre comillas, de partidos políticos, ya sabemos por qué, y lo que hicieron fue, digamos, pues, mira, es muy buena idea tener estos partidos, ¿para qué? Para que en Cataluña el obrero, en vez de votar al Partido Comunista, pues que vote al Partido Separatista de la región. O sea, en el País Vasco, en Galicia, en Cataluña y donde sea. Y una manera de divide y vencerá. Y bueno, reactiva al Partido Separatista y al PSOE, claro, que fue el que arrasó. Sea como sea, le inflaron también al PSOE. Inflaron a los partidos separatistas e inflaron al PSOE contra el comunismo. Y esto de utilizar el separatismo contra el comunismo, y esto también es culpa de Franco de alguna manera, porque Franco prefería una España rota antes que roja, lo cual fue un tremendo error, porque se ensañó más contra los comunistas que contra los separatistas. Pues esto, digamos, no empieza en la transición, sino que ya hay un precedente muy curioso, que son unas palabras de Cambó,
al abuelo de Juan Carlos, es decir, a Alfonso XIII, y te la voy a leer, ¿eh? Te la voy a leer. Mira, lo tengo aquí. Es del 15 de noviembre de 1918. Y dice así, le dice Cambó, el del pues, famoso Arancel Cambó, al rey, Alfonso XIII, dice, mira, dice, yo temo que venga un estallido revolucionario en Cataluña, que los obreros se unan a los soldados y se cree en la capital catalana una situación anárquica. Prólogo de la anarquía en España. No veo otra solución a situación tan difícil que satisfacer de golpe las aspiraciones de Cataluña para que los catalanes dejen de sentirse en este momento revolucionarios y mantengan la adhesión a la monarquía. Y añade, es preciso que vaya usted a Barcelona para provocar un movimiento que distraiga a las masas de cualquier propósito revolucionario. Toma la cita. Lo que está diciendo Camboya, vamos a inventar esto de los separatismos, que ya existían, desde luego, pero que vamos a darle vidilla, vamos a, para que no, claro, para que los obreros no se vayan con los comunistas y hagan aquí la revolución. Y claro, esto, lo que más han creído el relato de los separatistas han sido los asimismo llamados comunistas o izquierdistas, o como se quieran llamar, porque han sido cómplices desde los primeros años de la transición, que hablaban de autodeterminación de los pueblos, incluido el PSOE, también hablaba así en esos términos. Hoy en día con Podemos, el Turrión ve a un separatista y se licúa a la criatura, es que le encantan los separatistas, es que, ¡ay, Otegi! ¡Ay, Otegi! Que veo Otegi, ¡ay, qué bonito Otegi! Es que le escribe un poema y todo. Es que se le cae la baba. Y esto, aparte del psicologismo que pueda tener esto, los políticos españoles son mariconplejines, son todos mariconplejines. Los del PP se acomplejan de los del PSOE, se acomplejan de los del PSOE. Los del PSOE se acomplejan de los de Podemos. Y los de Podemos se acomplejan de los de Bildu. Y los de Bildu ya se acomplejan de los de Terra directamente. Aquí lo único que tiene complejo son los de la ETA. Es una cosa tremenda. Y aquí la convivencia del separatismo con esta izquierda indefinida antiespañola, pues ha sido el pan nuestro de cada día desde la transición hasta ahora. Lo que está claro, y nosotros insistimos constantemente, tú por tu lado, yo constantemente en el canal, es que estas categorías maniqueas, metafísicas de la izquierda y la derecha, pues realmente ya nos sirven para explicar pues, los fenómenos políticos y sociales de nuestro presente en marcha. Y que más bien pues, habría que atender a políticas prudentes o imprudentes en relación a la eutaxia. Claro, aquí se me viene a la cabeza, por ejemplo, el ejemplo de la Unión Soviética, que ya hablamos a nivel de una escala de un imperio, ya no de un mero estado, de un imperio, aunque no lo llamasen así, pero era un imperio. Entonces, ese imperio soviético que duró 74 años, claro, para un imperio 74 años relativamente es poco. Claro, entonces fue distásico. Sí, pero ahora bien, si entendemos a la Unión Soviética como una fase del imperio ruso, pues entonces la Unión Soviética supuso la eutaxia para ese imperio. ¿Por qué? Porque venció en la Segunda Guerra Mundial. Porque si se me permite la ucronía, si la Unión Soviética pierde esa guerra, Rusia hubiese sido colonizada como lo es África, mutatis mutandis, no es lo mismo, pero hubiese sido, digamos, ya lo intentaron en la Primera Guerra Mundial, cuando ya alcanzaron los bolcheviques al poder, en lo que se conoce como la Guerra Civil Rusa, cuando Churchill, el criminal Churchill, mucho más criminal que Hitler, que Stalin, que siguen ustedes, pues Churchill decía que había que estrangular en su cuna la revolución y hablaba de la cruzada de las 14 naciones, cruzada de las 14 naciones para eso, para estrangular a la revolución en su cuna. Y entonces, claro, los bolcheviques se impusieron a eso, pero bueno, aquello fue para adelante con los planes quinquenales, con la colectivización, etcétera, etcétera, vencieron en la guerra mundial. Entonces, se puede interpretar a la Unión Soviética, siempre y cuando lo interpretemos como una fase del imperio ruso, como eutásica respecto a ese imperio ruso, porque no cayó el imperio soviético, pero no cayó Rusia, la Federación Rusa. Después, sobre todo con Yeltsin fue un desastre, pero sobre todo con Putin, pues ahí está Rusia, digamos, los primeros planes de la política mundial. Y eso no ha salido de la nada, porque la Unión Soviética dejó un imperio, digamos, nuclear, tenía artillería nuclear y, por tanto, podía, digamos, participar en primera línea, como lo está hoy en día Rusia en la geopolítica mundial, a la redundancia. Entonces, la eutaxia, volviendo a esto,
pues digamos, efectivamente es el núcleo de la sociedad política, pero también su estructura, es decir, su desarrollo en el tiempo. Porque la duración es lo que, digamos, lo que efectivamente una sociedad eutásica, no porque dure, sino dura porque es eutásica. Sí, es verdad. De todas formas, vamos a ampliar un poquito más y lo vamos a traer a los acontecimientos que están teniendo ahora lugar en Estados Unidos, porque vamos a ver si utilizamos el término eutaxia en este sentido de conservación de la sociedad política a lo largo del tiempo, porque la magnitud de la duración sería una de las aportaciones esenciales de Gustavo Bueno a este término de eutaxia. Entonces, los planes y programas políticos de la nueva administración, Biden, Harris, ahora mismo en este escenario geopolítico que se está configurando, ¿tú te atreves a hacer un diagnóstico en este sentido de, ¿tú crees que van a ser eutáxicos o distáxicos para Estados Unidos? Bueno, el futuro está vacío, no sabemos qué puede pasar, pero sí sabemos de dónde viene Biden, o Biden. Pepe Biden, que viene a ser vicepresidente con Obama, los dos mandatos. Entonces ya tenemos esa referencia. De hecho, se está hablando, porque esto siempre son muchos rumores, nunca se sabe quién es quién y qué ha pasado exactamente, pero se está diciendo que entre los demócratas el gran triunfador ha sido Obama y Soros, no Clinton, no Hillary. Hillary por visto no ha salido. Eso dicen, ¿no? Tampoco lo puedo asegurar. Va a ser Obama bis. ¿No? Va a ser el bis de Obama, es la segunda parte. Sería como el tercer mandato de Obama, de alguna manera. Puedes tener negocios, a nivel, digamos, del poder federativo, pues en la administración Obama con China tuvieron sí, buenos negocios. De hecho, los chinos han engordado tanto porque la administración Obama los engordó. Claro, entonces los chinos no son tontos. Los chinos aprendieron y dicen, ¿cómo se hace esto? De alta tecnología estamos hablando. Y los chinos han aprendido y se están poniendo las pilas. Y en lo militar, eso es lo que te he dicho con los chinos, digamos, en la relación de Obama, en la administración Obama, en el poder federativo de la capa cortical. Y a nivel, dentro de la misma capa cortical, a nivel del poder político, pues Putin le ganó todas las batallas a Obama. Es que le dio hostias hasta en el cielo de la boca. Pero es que le ganó todas, prácticamente. Es que fue un desastre Obama, como lo fue un desastre a Bush en Irak, fue un desastre total. Y estos son los globalistas, porque Bush y Obama no hay mucha diferencia. Bush es Skull and Bones, que es, digamos, la masonería estadounidense, que es una sociedad secreta que no se conocía hasta el año 1980. Nadie sabía de su existencia y existía desde 1832. Y es una institución con bastante poder, de grandes familias, porque aquí lo que cuestionan las cuestiones de las familias, y los Bush es una familia muy rica. Una familia como, no será tan rica como los Rothschild, como los Rockefeller, o como Astor, yo sé, tantas familias que hay, muchísimas. Pero estas familias, además, para ser en Estados Unidos es una oligarquía, de alguna manera, una plutocracia, si se quiere. Y para ser presidente del gobierno tienes que ser un magnate. Dice, traen el magnate, se presenta. Los magnates son todos. Y si no está financiado por un magnate, da igual. Es verdad que hubo una guerra comercial entre China y Estados Unidos con Trump, porque Trump era anti-chino. Trump, digamos, no ha empezado, no ha inaugurado ninguna nueva guerra, incluso ha sacado soldados de territorios que estaban en guerra, pero sí la ha liado a nivel en el poder federativo, de la capa cortical. Lo que ha sido la guerra con China, pues eso puede engendrar una nueva guerra, bueno, o lo que a saber, pero va a tener sus consecuencias. Pero a nivel comercial los chinos están mucho más fuertes que hace 4 años, o cuando Obama dejó el poder. A nivel tecnológico están impresionantes, con la inteligencia artificial, con la nanotecnología, con el 5G, el 6G. Se supone, si es que el BRICS sale para adelante, el BRICS me refiero a Brasil, Rusia, India y China, esta alianza que salió en el año 2009, ¿no? Y Sudáfrica también. Si Rusia va a actuar como el escudo de China, porque lo que le falta a China, digamos, es artillería militar, que también tiene la bomba atómica, pero hombre, no es comparable con lo que tienen Rusia y Estados Unidos, que es impresionante. Estados Unidos es una democracia bananera. No digo que sea un país bananero, ni que sea una república bananera, la democracia bananera. Porque si quieres hablamos ahora de lo que ha pasado con las elecciones, que hombre, algo raro hay. Es una imprudencia tremenda del Partido Demócrata, porque si alguien sabe lo que ha pasado es el Partido Demócrata. Bueno, los mandamases del Partido Demócrata. Si alguien sabe lo que ha pasado, ellos saben si ha ido fraude o no. Ellos lo saben perfectamente. Mejor que Trump, mejor que nadie. Mejor que Giuliani, que Cindy Powell. Y lo saben. Ellos lo saben. Ellos saben si sí o si no. Entonces, un torrón
Si no has dado un fraude ninguno, si tú has ganado las elecciones limpiamente, ¿por qué no lo demuestras? Y eso acabaríais con Trump, con el trumpismo, incluso con el Partido Republicano, y tendríamos Partido Demócrata para los siglos de los siglos. Bueno, no tanto, no será para tanto, pero... Entonces, es una imprudencia que tengan a 74 millones de votantes, o bueno, o la mayoría de ellos, o ponle por lo menos 70, que creen firmemente que este señor, Joe Biden, Pepe Biden o Pepe Biden, sea un presidente fraudulento, porque ha ganado las elecciones, en fin, robando. ¡Coño! Pues si puedes demostrarlo, porque tú lo puedes demostrar, encima de la que tienes el poder, lo puedes hacer mucho mejor incluso, también puedes engañar por eso, también, claro. Los jueces se han lavado las manos como Pilato. Los jueces han dicho, no quiero saber nada. O sea, ahí no se ha demostrado nada. Vamos a verlo. Vamos a ver qué ha pasado ahí. Y si no hay nada, pues que haga el Partido Demócrata y lo exponga. Y dice, mira, estos nos han acusado de fraude, ahora lo vamos a nosotros a demandar por difamación, como van a hacer con Cindy Powell, por cierto. Que la van a demandar, los de dominio. Porque es que Estados Unidos está a punto de una guerra civil. O sea, si tú tienes a 70 millones de ciudadanos que creen que su presidente está elegido de manera fraudulenta, eso es una bomba de relojería. Eso es una bomba de relojería. Es muy imprudente que Estados Unidos vaya por ahí. ¿Ha habido fraude electoral? Yo no lo sé. Pero, hombre, algo raro sí que hay. Y la entrada al Capitolio. ¿Qué te puedes decir de la entrada al Capitolio? Hombre, yo creo que es un error de Trump. Es un error de Trump convocar a aquella gente y si esa gente vaya para allá, pues se líe que líe. A ver, yo creo que es posible que haya, como se dice, infiltrados de Antifa y Black Lives Matter, que son los perros flautas de allí, ¿eh? No nos engañemos, eso es lo que son, ¿eh? Antifa y Black Lives Matter son perros flautas. Un poco más armados que los de aquí, pero tan cutres como los de aquí. O los de aquí son peores todavía porque imitan a los de allí. Aquí toda la progresía ha imitado toda la progres de Estados Unidos. Pero que Trump planee, o Trump, como dicen en Sudamérica, planee el asalto al Capitolio con Buffalo Bill, hombre, pues no creo que Trump planease eso, ¿eh? No es tan tonto el Rubiales, ¿eh? Algo listo, hombre, si le ha ganado a los globalistas unas elecciones, las de 2016 me refiero, tan tonto no será. El Capitolio, digamos, la ama de llaves del Capitolio es la jefa de la Cámara de Representantes, que es Nancy Pelosi. Y ella es la encargada de la seguridad del Capitolio. Y resulta que ahora es más fácil colarse en el Capitolio, que colarse en la casa de Pablo Iglesias, Turrión. O Pablo Manuel Iglesias Turrión. Hombre, por favor. Y a Buffalo Bill ahí dando un golpe de estado. Hombre, esto es serio, por favor. Por eso Estados Unidos, por eso esas cosas, es una democracia bananera. Totalmente bananera. Pues dicen que Venezuela, venga, Venezuela más serio que eso, hombre, un Buffalo Bill ahí en el Congreso, hombre. Bueno, Daniel, yo creo que hemos hecho un buen recorrido por muchos temas que están ahora mismo, que son de extremo interés y en los que tú andas navegando desde hace meses. Si te parece, ya para ir cerrando el capítulo, te voy a leer por encima algunas preguntas que han planteado seguidores del canal en Twitter. Ya has respondido a muchas, pero bueno, para que veas un poco por dónde discurre el interés de la gente. Dice Paco Medina, si estoy a tiempo, pregunta para Daniel. Para España, ¿sería bueno que China superase a Estados Unidos como primera potencia mundial? ¿Cómo ha dicho que se llama? Paco Medina. Paco Medina. No tengo ni prostituta idea. ¿No? Es que, claro, aquí mucho se piensa que China necesariamente es malo. Pero como es comunista, pues ya tenéis el mal absoluto, nos van a controlar, nos van a meter el chip con la vacuna y el 5G, y nos van a controlar, y con la inteligencia artificial nos van a controlar a todos aquí como si fuésemos conejillos de India, y que China, por ser comunista, pues totalitario, es malvado, entonces no necesariamente tiene por qué ser una distopía. No sabemos, puede ser también perjudicial para España, incluso. Eso sí, China, como tiene también un problema de secesionismo con el Tíbet, pues se pronunció a favor de la unidad de España. Cuando empezó la crisis, el 2017, me parece que fue el mismo año, fue. China está en contra de todo ese secesionismo en todo sentido y comercia mucho con España. Y aquí, como te digo, en cada esquina hay un chino, una tienda de chino, un comercio, un negocio, ¿no? Por tanto, no tienen por qué ser necesariamente malas. Ahora bien, España quedó en la órbita de Estados Unidos desde que Ike Eisenhower vino a España y saludó a Franco, pues desde entonces, digamos, de alguna manera, Estados Unidos, digamos, se ha infiltrado en España.
Y la American Way of Life está muy extendida en España, uno de los países más afectados por la American Way of Life, eso hay que reconocerlo. Ahora bien, que China venga ahora y que haga las cosas mejores, que sean mejores aliados que Estados Unidos, bueno, eso podría ser, o no. Vale, José Alberto López Gómez pregunta, sería genial que le hagas la pregunta, ¿está Estados Unidos en una presituación de guerra civil? Bueno, para una guerra lo que hace falta son dos bandos y armas. Y eso están sobrados. Estos van sobrados. Ahora bien, una guerra civil, claro, o una guerra de secesión, como la que tuvieron, porque ellos nunca han tenido una guerra civil, tuvieron una guerra de secesión que es una cuestión diferente también. Eso hay que remarcarlo. Ahora se está hablando incluso que Texas pide la secesión, cosas así, incluso California, en fin, están allí como las maracas de Machín. Guerra civil, bueno, no es imposible, puede que no, pero lo que sí es imposible es la paz perpetua. Y Estados Unidos o va a tener guerra civil o va a tener guerra en el exterior. O sea, guerra va a haber. Eso aquí, como dije antes, yo soy antinóstico. Salvación no hay salvación. Tampoco podemos decir eso de cada palo aguante su vela, vale, muy bien. Pero salvación, olvídate de la salvación. Y Estados Unidos, digamos que hay gente que está armada hasta los dientes. Ahora bien, los rednecks, que son, digamos, los más, o los WAPs, esto que llaman, los WAPs son la mayoría de ellos, claro. Las milicias, por decirlo así, de las que irían con Trump, en este caso, o los trumpistas, en la calle están mucho más armados y mucho mejor organizados que los perros flautas de los Antifa y de los Black Lives Matter. Lo que pasa aquí, la cuestión, da igual que sea Antifa, la Black Lives Matter, los Rednecks, los Ku Klux Klan, su puta madre. Aquí la cuestión es si el ejército se divide. Y si el ejército se divide, pues entonces sí que la tenemos gorda. Si Biden o el Partido Demócrata o los globalistas o quien coño gobierne no tienen la prudencia, o al menos que lo hagan con trampa, de demostrar de que no ha habido pucherazo, van a tener a 70 millones de almas que no van a considerar a ese presidente legítimo. Y uno hace un ciento y todos los días un espectáculo y hasta que al final la bomba estalle y Estados Unidos, que es lo que querrán los chinos y los rusos, pues están ahí también los chinos ahí que se peleen, que se besen, no, que se maten entre ellos. Daniel, ¿podrías analizar o comentar la actual crisis política en los Estados Unidos en el marco de la dialéctica de imperios? ¿Se podría caracterizar esa coyuntura como la transición de una situación de eutaxia a una de distaxia? Bueno, pues ya hemos hablado sobre esto. Vale, luego otra pregunta, nos preguntan por Joaquín Bochaca, tú verás. Pues un gran historiador, no voy a decir más nada, pero un gran historiador. Tiene dos libros buenísimos, El crimen de los buenos y otro que no voy a decir, pero es un gran historiador. Vale, bien. A propósito de esto, nos pregunta Raúl Pérez, opinión de Daniel sobre los libros de Pío Moa. Sí, lo he leído mucho, libros de Pío Moa, El origen de la guerra civil, los personajes de la República vistos por ellos mismos, la guerra civil española, o el ocaso de la Segunda República y la guerra civil española, esa trilogía famosa que él hizo, los mitos de la guerra civil. Pío Moa está muy bien para desactivar o triturar los mitos de los progres, pero a mi juicio también pues peca de fundamentalismo democrático y también un poco de maniqueísmo anticomunista, en el sentido de que también, como en la línea de Federico, pero se intenta mucho más riguroso que Federico, bueno, mucho más. Y escribe bastante mejor que, por ejemplo, bueno, Cotado escribe mejor cualquiera, pero es un historiador que se le lee bastante bien. Pero vamos, volviendo a la pregunta de don Pío Moa, sí, me parece un historiador que hay que leer, como todo, y que se le puede poner peros, como todo, como se le puede poner peros a este libro, por supuesto, a este libro el primero, que le tenéis que poner peros, a si alguien le pone peros. Este mismo canal hizo una serie estupendísima, genial, sobre la Segunda República, que son, no sé si 6 o 7 forjas, 8 forjas, una cosa impresionante. 11. Que deberíais, 11 forjas, que deberíais de revisionar lo que hayáis visto ya, y los que no lo hayáis visto ya estáis tardando, ya quitad este programa y ir directamente al Forja de la República. Pero vamos, es una serie de 11 programas espectaculares donde vais a enterar lo que fue la Segunda República. Y lo que diga la memoria histórica, pues es leche. Digamos, puede ser psicologismo, ay, los malos, ay, los fachas, ay, qué malos eran, ay, como los otros con el comunismo, ay, asesinos, 100 millones de muertos. No, pero no hay análisis ahí de capa cortica, izquierda definida, anarquismo, comunismo. Son categorías y taxonomía y reglas de razonamiento que hay que aplicar para estudiar determinado asunto y no andarnos aquí con psicologismo y con moralismo filisteo. Hay que estudiar las cosas con la frialdad que da la distancia. Pío Moa, pues volviendo a él también,
comparado con Federico, aunque sea más o menos liberal, así más o menos de esa misma ideología y anticomunista fervoroso, pero no tiene, digamos, el morbo ese que tiene Federico, que es continuo. Lo de Federico, el libro es para reírse, ¿no? Es dolor y mentira, y terror y mentira, mentira y terror y mentira, mentira y terror. Eso es el comunismo. Ya está, pues para eso necesitas 700 páginas, pero ya está, con eso se tiene una frase en un tuit y ya está, y sales, y vas que es caro. Bueno, vamos a seguir. Vuelven a preguntar cuáles considera los puntos positivos del mandato de Trump y fue su mandato mejor para la clase trabajadora de Estados Unidos y para la eutaxia del país, una vez más. Mil gracias por la generosidad. ¡Viva la hispanidad! Bueno, Estados Unidos, hasta que llegó el virus, sí es cierto que se estaba creando bastante empleo. Incluso iban por el pleno empleo. Vamos, una cosa impresionante. Pero claro, el virus lo ha administrado mal, ha sido una mala gestión, aunque no solo es culpable Trump, porque los estados, digamos, demócratas, sobre todo los costeros, que son mayoritariamente demócratas, y es donde más transitaba el virus, porque son los estados donde más se viaja. Administradores demócratas del Partido Demócrata de esos estados también hicieron una chapuza tremenda. Lo que pasa es que aquí las culpas en los medios de comunicación, como lo controla el CFR, pues todas las culpas van a Trump. Pero Trump es culpable también, evidentemente, como aquí también lo es Sánchez. A ver, Sánchez tampoco tiene toda la culpa, ni el gobierno también tiene la culpa el gobierno autonómico. Y es más, también tiene la culpa el régimen del 78, por esos 17 estaditos que no han dividido la sanidad en 17 administraciones, y eso para una pandemia es absurdo completamente. Y seguimos sin aprender. Bueno, siguen sin aprender, nosotros sabemos ya, pero ellos siguen sin aprender si se dan cuenta de que no, que hay que unificar el sistema sanitario para una pandemia y para después también, no solo para la pandemia. Pero lo que pasa, el problema de Trump es que es un comerciante, es un negociador, es un hombre de negocios, no es un estadista. Entonces, claro, tú no puedes controlar un país y todo un imperio como Estados Unidos como si fuese una gran empresa. En lo militar, como decía antes, pues ha sacado a mucha gente, a muchos militares de las bases donde estaban, en los países, con Bombín Obama, que Bombín Obama es como un demonio que no huele a azufre, como dice Pedro Baños. Porque, claro, Bush olía a azufre, ¿no? Decía Hugo Chávez. Pero Obama meaba colonia, Obama era estupendo, Obama era... Pues resulta que Obama ha sido el más criminal desde los bombardeos, bueno, incluso más. We came, we saw, he died. Llegamos, lo vimos y él murió, olvidándose a Gaddafi. Lo de Libia ha sido un atropello, la de Libia es una cosa repugnante que hicieron, ¿no? Propio de un imperio depredador, por cierto. Y Irak también. Y Trump, ¿qué ha hecho Trump? Trump, aparte de tener esta ideología antiglobalista, Trump lo que ha hecho, digamos, más que no renuncie, no que Estados Unidos renuncie como imperio, ojo, y como hegemonía mundial de alguna manera, sino que quizás Trump es un repliegue para después volver con más fuerza. Y eso incluso le puede venir bien a Biden, a Pepe Biden, le puede venir bien. Porque sí, te repliega, bueno, y ahora volvemos con más fuerza porque claro, ahora se están haciendo apuestas de cuál es la próxima guerra. Ahora se habla mucho de Irán, de Rusia también se habla, ojo, ya con esas palabras mayores. ¿Y ahora qué van a hacer los perros flautas? ¿Van a salir a la cara diciéndonos a la guerra? Pero si Trump no tuvo una nacional. Esas son las contradicciones, porque esta izquierda en los años 2000 era antiglobalista. Antiglobalista de Wall Street, o sea, del globalismo radical de los magnates de Wall Street de la City. Y ellos eran alterglobalistas, eran, digamos, globalistas, pues, otra globalización es posible. Y claro, pero poco a poco los han ido embaucando, los han infiltrado esos movimientos globalistas de magnates en esos grupos de izquierda y ya son, pues, mamporreros de los globalistas financieros. Qué vergüenza, con lo que era la izquierda. Javier García Monsalve, pregúntale sobre la compatibilidad entre marxismo y materialismo filosófico. No me respondas porque esto merece un capítulo aparte. Encima voy a leer simplemente, pero vamos a dejar las respuestas quizá para otro momento. ¿Por qué el debate independentista nunca se aterriza al terreno científico e histórico? ¿Por qué es más rentable hablar de conflicto político?
Alguien pregunta, opinión sobre el marxismo netamente español, entre paréntesis dice tesis de Santiago Armesilla. Pues te pregunta si tú tienes alguna consideración al respecto. ¿Es el marxismo una ideología, filosofía hecha contra España? Saludos. Insisten por aquí comentarios sobre el libro de Santiago Armesilla. Una vez más, Armesilla, queremos un coloquio o debate con Santiago Armesilla. Bueno, yo creo, Daniel, y bastantes que me dejo por aquí entre medias, quedan claro un poco por dónde van los intereses de los espectadores. Dani, yo creo que ha quedado una conversación muy simpática. Como yo sé que tú eres nochero como Iván Vélez, yo también soy nochera, pues a estas horas son la 1 y poco de la madrugada del viernes al sábado, pues tú estás espléndido. De hecho, empieza casi tu hora golfa ahora mismo. Te vas a dedicar ahí. Sí, 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 sí. Ahora empieza lo bueno, ahora empieza lo bueno. Ahora empieza lo bueno. Bueno, pues yo te agradezco mucho la compañía y todo este volumen de, bueno, primero habernos pues hecho este recorrido acerca de tu vida confinada durante este último año y a ver si volvemos a quedar. Así que, en fin, cerramos ya esta entrega. Como siempre, agradezco su apoyo a todos los mecenas de Fortunata y Jacinta. Y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Hasta luego, Dani. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.